Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias y créanme, yo también. Vamos a sumergirnos de lleno en el reencuentro que todos estábamos esperando, Kerem y Hande juntos de nuevo. Sí, han escuchado bien. Han pasado muchas cosas, muchos rumores, muchas especulaciones, y finalmente parece que la calma ha llegado y la paz, o al menos, una posible nueva etapa para esta pareja que tantos corazones conquistó. Sé que muchos de ustedes son fans de esta dupla, y yo también he seguido de cerca su historia. Por eso prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis y por supuesto muchas emociones. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este tema apasionante, no olviden lo de siempre, mis estimados amigos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen un like si les gusta lo que ven. Su apoyo es lo que nos mantiene aquí, trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Así que, ¿listos, preparados? Empezamos. Bueno, hablemos de lo que todos quieren saber. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que para muchos definió una era en la televisión turca, y que además trascendió la pantalla para convertirse en una de las relaciones más seguidas y comentadas en el ámbito internacional. ¿Recuerdan esa química innegable que tenían, esa conexión que se sentía tan real que era imposible no creer en ellos? Desde sus inicios en Sencalcap, Me robaste el corazón en Latinoamérica, Amor, Lazo de familia, en España, su relación cautivó a millones. Y a pesar de que su tiempo juntos en la pantalla terminó, la admiración y el cariño del público por ellos como pareja, y por supuesto por separado, nunca disminuyeron. Han sido meses de rumores, de idas y venidas, de mensajes crípticos y de un silencio ensordecedor por parte de los involucrados. La separación, cuando se confirmó, dejó a muchos fans desilusionados, anhelando un regreso, una reconciliación que pareciera sacada de uno de esos dramas turcos que tanto nos encantan. Y parece que ese deseo, o al menos una nueva faceta de su relación, podría estar tomando forma. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué hay detrás de estas señales? Seamos honestos, el mundo del espectáculo es un torbellino. Las relaciones son complejas, y más aún cuando se desarrollan bajo el escrutinio público constante. Sabemos que Kerem y Hande son dos profesionales increíbles, enfocados en sus carreras, y que cada uno ha tomado caminos distintos en sus proyectos. Kerem ha estado explorando nuevas oportunidades, participando en producciones internacionales, demostrando su versatilidad y talento. Y Hande por su parte ha seguido brillando en la pantalla, consolidándose como una de las actrices más queridas y exitosas, y también explorando el mundo de la moda y la belleza, convirtiéndose en un referente de estilo. Pero a pesar de sus caminos individuales, la conexión entre ellos siempre pareció persistir, al menos en la mente y el corazón de sus seguidores. Y ahora los indicios de un posible reencuentro, de una reconciliación, han comenzado a surgir. ¿Estamos hablando de una relación amorosa reavivada? ¿O quizás de una colaboración profesional que los vuelva a unir? El título lo deja claro, el reencuentro que todos esperaban. Esto sugiere algo más que una simple coincidencia, algo que ha sido anhelado por su fandom. Recientemente hemos visto publicaciones en redes sociales que han encendido las alarmas. Comentarios sutiles, likes estratégicos e incluso, según algunos observadores muy atentos, encuentros casuales que no han pasado desapercibidos. Estos pequeños detalles, para los fans más acérrimos, son como migas de pan que conducen a una gran verdad. Y créanme, he estado husmeando un poco, recopilando información, y hay material para alimentar esta conversación. Por ejemplo, se ha rumoreado mucho sobre unos supuestos viajes, unos destinos compartidos que, si bien podrían ser pura casualidad, para muchos son señales inequívocas. Y no solo eso, los seguidores más dedicados han notado que ambos, en distintas ocasiones, han compartido momentos o lugares que, de alguna manera, evocan recuerdos de su tiempo juntos. Es como si el universo estuviera conspirando para reunirlos, o al menos, para recordarnos la fuerte conexión que alguna vez tuvieron. Pero vamos a aterrizar un poco las cosas. ¿Qué significa realmente este reencuentro? Para muchos, la palabra reencuentro implica una reconciliación sentimental. ¿Podría ser que Kerem y Hande hayan decidido darse una segunda oportunidad? La verdad es que a día de hoy, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de ellos. Y como siempre debemos recordar, el respeto por su privacidad es fundamental.
Sin embargo, las señales son lo suficientemente intrigantes como para especular y sobre todo para ilusionarnos. Pensemos en la dinámica de las celebridades. A menudo las relaciones son noticia antes de que ellos mismos decidan hacerlas públicas. Y si bien esto puede ser agotador para las personas involucradas, también es parte de la fascinación que generan. El público se involucra emocionalmente con sus historias, y cuando hay una separación, también hay una esperanza de regreso. Consideremos también la posibilidad de que este reencuentro no sea necesariamente romántico. Podría tratarse de un proyecto conjunto. Imaginen a Kerem y Ande trabajando juntos de nuevo. Sería un éxito asegurado. Una nueva serie, una película, incluso una campaña publicitaria compartida. Las posibilidades son infinitas y para el fandom sería una noticia fantástica, una manera de verlos brillar juntos nuevamente, aunque sea en un contexto profesional. Lo que sí es innegable es la química que desprenden ambos. Esa complicidad que se veía en pantalla era real, y es algo que el público percibe y anhela. Si han decidido volver a conectar, ya sea personal o profesionalmente, es porque ambos sienten que hay algo valioso ahí, algo que merece ser explorado. Ahora sé que muchos se preguntan ¿dónde están las pruebas? Las pruebas en este tipo de situaciones suelen ser sutiles. Son los likes en publicaciones de amigos en común, los comentarios que parecen tener un doble sentido, las apariciones en los mismos lugares en momentos similares. Los fans son detectives increíbles y han desentrañado muchas de estas pistas. Por ejemplo, se ha comentado sobre la coincidencia de que ambos estuvieron en fechas cercanas en destinos de playa paradisíacos, y aunque cada uno estaba en su viaje, los seguidores más observadores notaron que compartían gustos similares, quizás incluso eligiendo actividades que les recordaban a momentos pasados. Además, es importante recordar que Kerem y Ande mantienen una buena relación, al menos eso es lo que se ha transmitido públicamente. No hay rencores aparentes, y eso facilita enormemente cualquier tipo de acercamiento. El respeto mutuo y el cariño que se profesaron durante su relación seguramente siguen ahí, de alguna forma. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros como espectadores y seguidores? Significa que hay una historia en desarrollo, una historia que para muchos es como volver a ver una de sus películas románticas favoritas. La expectativa es alta y la esperanza de un final feliz, o al menos de un nuevo capítulo emocionante, es palpable. Y si hablamos de popularidad, Kerem y Ande son dos de los nombres más resonantes en Turquía y más allá. Su influencia en las redes sociales es inmensa, y cualquier noticia que los involucre genera un torrente de reacciones. Este reencuentro, sea cual sea su naturaleza, sin duda estará en boca de todos. Ahora, hay que ser cautelosos. El mundo de los rumores es traicionero, y no todo lo que se dice es cierto. Sin embargo, cuando las señales se acumulan, cuando la intuición del público y los indicios más palpables se alinean, es difícil ignorar la posibilidad de que algo grande esté sucediendo. Yo personalmente creo que independientemente de si se trata de un regreso sentimental o de una colaboración profesional, el hecho de que estén volviendo a tener un vínculo más cercano es algo positivo. Ambos son personas maravillosas y verlos compartir experiencias, ya sea en el ámbito privado o en el profesional, siempre es una buena noticia. Lo que sí puedo decirles es que si las cosas avanzan, estaremos aquí para contárselo. Analizaremos cada detalle, cada fotografía, cada comentario. Porque sabemos que ustedes, al igual que yo, aman esta historia, y quieren ver qué sucede. Y para aquellos que han estado siguiendo cada uno de sus movimientos, que han estado enviando buenas vibras y esperando este momento, este vídeo es para ustedes. Es un pequeño vistazo a lo que podría ser, una invitación a seguir soñando y a mantener la esperanza. En resumen, mis queridos amigos, lo que hemos explorado hoy gira en torno a las crecientes señales y especulaciones sobre un posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recordado la icónica relación que cautivó al mundo, las especulaciones que han surgido tras su separación, y los recientes indicios que apuntan a un acercamiento entre ambos, ya sea en el plano personal o profesional. Si bien no hay confirmación oficial, la química innegable y el cariño del público alimentan la esperanza de un nuevo capítulo para esta querida pareja. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Kerem y Hande y su esperado reencuentro. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y especulaciones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre este posible reencuentro? ¿Creen que sea romántico o profesional? ¿Qué les gustaría ver a continuación? Dejen sus comentarios abajo, o leerlos a todos. Su feedback es muy valioso para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.